Abajo, semana 2, aritmética, teoría de conjuntos. ¿Sí? Muy bien, vamos a empezar. Entonces, bueno, no hay una definición exacta de lo que es conjunto, pero digamos que es como la noción de una colección o agrupación de objetos que tienen una característica en común. ¿Cómo lo simbolizamos? Así, ¿no? Con letras mayúsculas. Por ejemplo, en esa notación, M viene a ser las letras mayúsculas y sus elementos se escriben entre llaves. Entonces, los elementos serían alfa, beta, delta, todos ellos vendrían a ser los elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto en mayúsculas y los elementos así como están. ¿Sí? Muy bien. Hay dos maneras de determinar un conjunto. Lo podemos determinar por comprensión y lo podemos determinar por extensión. ¿Qué significa por comprensión? Dando una característica de los elementos, una característica general de todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir acá, el conjunto A, ¿no? Dice, el conjunto A está formado por todos los números de la forma x más 1 sobre 2, tal que x es un entero y x es mayor a 0 y menor o igual a 5. No me dice cuáles son los elementos, me dice son los que cumplen esa condición. De repente ningún número cumple, no tendría elementos, no dice en realidad, solamente están dando una característica. Otro, por ejemplo, el conjunto B estaba formado por los elementos de la forma x más 1 sobre enteros, tal que x es mayor a 0 y menor o igual a 5. Pareciera que son iguales, ¿no? Los conjuntos, pero en realidad hay una diferencia entre ambos, ¿sí? Muy bien. A eso nosotros llamamos determinación por comprensión. Ahora, también lo podemos determinar por extensión, nombrando a cada uno de los elementos en forma explícita. Por ejemplo, cuando me decía el conjunto A está formado por todos los números de la forma X, los elementos de la forma X más 1 sobre 2, donde X es un entero entre 0 y 5, uno se puede analizar cuáles son los enteros entre 0 y 5. Ah, está el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el mismo 5. Y voy reemplazando. Si es 1, acá sería 1 más 1, 2, entre 2, 1. Hay un elemento ahí. Cuando vale 2, 2 más 1, 3, entre 2, 3 medio, y así. Entonces yo tengo acá mi conjunto A, cuyos elementos son los mismos del conjunto del ejemplo anterior. O sea, en el ejemplo anterior yo tengo el conjunto determinado por comprensión y aquí lo tengo determinado por extensión, pero es el mismo conjunto. Y están las dos maneras de expresar. ¿De acuerdo? Y el otro, le dije que había una pequeña diferencia. En el otro, no me dice que x sea un número entero, o sea, ya no voy reemplazando, x puede ser cualquier valor, pero el resultado sí tiene que ser un número entero. Entonces, si me dice que x varía de 0 a 5, voy a anotar bien. A ver, me dice x es mayor a 0 y menor o igual a 5, así nos dice. Entonces, x más 1 es mayor o igual a 1 y menor o igual a 6. Y sobre 2, x más 1 sobre 2 es mayor a un medio y menor o igual a 3. Entonces, ¿cuáles son los elementos enteros? ¿Cuáles son los elementos enteros de ese intervalo? El 1, el 2 y el 3. Nada más, porque te dice, el resultado tiene que ser un número entero. Ahí está. Entonces, el 1, el 2 y el 3. Ahí estaría. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo el mismo conjunto, ahora está determinado por extensión. Entonces son para ejemplos de cómo se determina un conjunto. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Clases de conjuntos. Entonces, por ejemplo, el vacío. El vacío es el que carece de elementos y se le puede simbolizar así con la letra phi o llaves y nada adentro. Por ejemplo, nosotros entonces tenemos vacío, puede escribirlo así, pero no puede escribir así. Eso no, ahí sí no. Eso ya sería diferente. Este segundo, el que está a la derecha, es un conjunto que tiene un elemento cuyo elemento es vacío, que es distinto a los anteriores. Entonces, ¿en qué caso tendríamos un conjunto vacío? Por ejemplo, me dice, el conjunto A de todos los números enteros, tal que x al cuadrado, por ejemplo, sea igual a 5. Por ejemplo, entonces, ¿habrá algún número entero cuyo cuadrado es 5? No hay. Entonces, ¿qué conjunto es el conjunto A? El conjunto es el vacío. A eso se refiere. Otra manera, por ejemplo, yo tengo x pertenecientes a dos enteros, tal que x es mayor a 2 y menor a 3. ¿Habrá algún número entero que cumple las dos condiciones a la vez, que sea mayor a 2 pero menor a 3? No hay.
por eso que ese también es el conjunto vacío. Y otro viene a ser el conjunto universal. Ese nos dice que nos sirve de referencia a otros conjuntos dentro de él, incluidos en él. O sea, abarca a todos los conjuntos en mención. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, si yo tuviera el conjunto A es 1, 2, 3, así hasta el número 10, y el conjunto B, por ejemplo, viene a ser los pares 2, 4, 6, 8, así hasta el número 20. Un ejemplo para universo podría ser todos los números naturales del 0 al 20, por ejemplo. O podría ser todos los números del 0 al 500. O podría ser todos los números del 0 al 10.000, por ejemplo. O todos los números reales. O sea, cualquiera de ellos podría ser universo. Lo importante es que abarque a todos los demás conjuntos que están en mención. ¿Sí? Muy bien. No sé si hasta acá hay alguna consulta antes de continuar. Estamos recordando un poquito acerca de conjuntos. Todo claro, profe. Ya, muy bien. Muy bien. Parece que ya llegó el verano, ¿no? De pronto. A ver, este, conjuntos numéricos. Son los conocidos, ¿no? Los naturales, los enteros, racionales. Los naturales, por ejemplo, están desde el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera. Ojo, en algunos libros los naturales lo cuentan desde 1, en otros desde 0, ¿no? Digamos que no se han puesto de acuerdo todos los autores, pero nosotros en Presa Marca lo vamos a contar desde 0. Esos son los naturales. Por acá tenemos, por ejemplo, los números enteros, ¿no? Y los enteros, aparte de los naturales, está el -1, los negativos, -2, -3, etcétera. Luego tenemos a los números racionales. Acá está lo racional, por ejemplo, un medio, un tercio, -7 octavos, 4 quintos, etcétera. Luego tenemos otro conjunto que viene a ser el conjunto de los números irracionales. Son los que tienen infinitos decimales no periódicos. El número raíz de 2, el número pi, el número el número raíz de 5, etcétera. Si nosotros juntamos a los racionales con los irracionales, este conjunto se llama el conjunto de los números reales. Hay un conjunto más grande, que es el conjunto de los números complejos, pero en aritmética no vamos a ver solamente hasta los números reales. ¿De acuerdo? Bueno, me avisan por favor, en el momento que haya alguna duda, alguna consulta, ustedes me avisan, ¿ah? ¿Qué cosa es el cardinal de un conjunto? ¿No? Dice, es el número de elementos no repetidos de dicho conjunto. Hay varias maneras de simbolizar al cardinal, así como con Michi, número de elemento de A, car de A, cualquiera de ellos significa cardinal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos este conjunto, ¿no? El conjunto 4, 4, 4, este es el conjunto A y nos dice determinar el cardinal de A, o sea, el número de elementos de A. Profe, tiene 3 elementos. No, pues es lo mismo. Por eso que nos dice que para cardinal, número de elementos no repetidos. Pues es lo mismo. Entonces, si es lo mismo, en realidad solamente cuenta un elemento, que es el número 4. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. Entonces, acá dice 1, 2, 1. Solamente hay 2 elementos, el 1 y el 2. Acá, el vacío, no hay nada. Si no hay nada, 0 elementos. 0. ¿Cuánto de cardinal? Su cardinal es 0. ¿Sí? Muy bien. Y las relaciones entre conjuntos. Vamos a hablar primero de la relación de pertenencia, ¿de acuerdo? Es exclusiva entre elemento y conjunto, exclusiva, elemento conjunto, ¿sí? Muy bien, entonces solamente hay dos posibilidades, así como las proposiciones, acuérdate, las proposiciones eran verdaderas o falsas, nada más, verdaderas o falsas, nada más. Entonces acá también solamente hay dos posibilidades, o pertenece o no pertenece. O sea, si es un elemento, pertenece. Ahí está el símbolo de pertenece, una especie de pues, ¿no? Algo así, ¿no? Ahí está. Y si no es elemento, no pertenece, no hay una tercera posibilidad. Tiene que ser uno de los, siempre, elemento conjunto, siempre tiene que ser una de las dos posibilidades. Por ejemplo, a ver, el conjunto T tiene 5 elementos. ¿Cuáles son? Ahí está. El 1, el 2,
el 3, el 4 entre llaves y el 5,6 entre llaves. Entonces, con eso vamos a analizar los siguientes casos. Por ejemplo, el primero. Yo tengo que 2, acá está, el número 2, acá está, es un elemento. Entonces, como 2 es un elemento, le ponemos pertenece. ¿Ya está? Ahora, el siguiente yo tengo que el número 4, 4 no es elemento. Profe, ahí está, no. El que está es 4 entre llaves, pero 4 solito no. Entonces 4 solito, como no es elemento, le ponemos no pertenece. El 4 entre llaves, ese sí es elemento, ahí está. 4 entre llaves sí es elemento. Ah, como 4 entre llaves sí es elemento, a él le corresponde pertenece. El 1 entre llaves, ¿es elemento? No. El elemento es el 1, en todo caso solito el 1. Ah, 1 y 10 no, no pertenece, ¿no? El vacío, ¿pertenece o no pertenece? ¿Qué le ponemos ahí al vacío? ¿Está ahí? Pertenece. Pertenece, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Habíamos dicho, ojo, habíamos dicho que el conjunto T tiene 5 elementos. 5 elementos. 5 elementos. O sea, su cardinal es 5. ¿Cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4 entre llaves y el 5,6 entre llaves. 5. Cardinal 5. Ninguno de ellos es el vacío. Entonces, como el vacío no es elemento, le ponemos no. No pertenece. 5 entre llaves no es elemento. El elemento es 5,6. Ese es el elemento. 5 entre llaves no. Entonces a 5 entre llaves le ponemos no pertenece. Y ahora, bueno, ya continuamos con otro tipo de conjuntos. Por ejemplo, yo tengo que el 4 entre llaves para el conjunto T era un elemento. Para el conjunto T es un elemento. Ya. Pero aparte de eso, así solito, el 4 entre llaves es un conjunto. Es un conjunto que tiene un elemento. ¿Cuál es su elemento? Su elemento es el 4. Entonces, si 4 es su elemento, ahí le pongo pertenece, si es su elemento. Lo mismo en el siguiente dice 5,6. El 5,6, que acá era un elemento, pero también por sí solo es un conjunto. Es un conjunto que tiene dos elementos. ¿Cuáles son? El 5 y el 6. Entonces, 5 es elemento. Ah, pertenece. En el siguiente, yo tengo un conjunto que tiene dos elementos. ¿Cuáles son sus dos elementos? El 1 y el vacío. O sea, ahí sí, ahí está como elemento. Y si está como elemento, ¿qué le pongo? Pertenece, vacío pertenece. Profe, pero en el otro vacío no pertenece, así es. Para que pertenezca tiene que estar indicado ahí explícitamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿siempre será elemento? No, no siempre. Repito, para que sea elemento tiene que estar indicado explícitamente. Si no está indicado, como en el caso del conjunto T no estaba indicado, entonces no era un elemento. Pero en este último sí está indicado ahí explícitamente, entonces sí es elemento. Muy bien, a ver, a ver, a ver. Profe, Dime, dime. el vacío no debería estar, o sea, no debe estar entre llaves, en la última. En la última, ya, a ver, miren, miren acá la gran diferencia, miren, por ejemplo, eh, el 2, ahí está, el 2 es un elemento de T, 2, así solito, sin llaves, entonces le pongo igualito, pertenece, igualito, así como está, igualito lo pongo, y pertenece. Entonces, lo mismo acá, en el último, el vacío está como elemento, pero así solito, sin llave. Si está solito, sin llave, entonces le pongo así igualito, y pertenece. ¿Podría estar con llave? Podría. Si estuviera con llave sería así. Si yo tuviera acá vacío entre llave, entonces acá le pongo vacío entre llave pertenece. Ahí sí. ¿De acuerdo? Que sería distinto, ¿no? Otra pregunta, a ver. Acá debe haber, siempre hay preguntas acá, hay dudas. Profe, yo sí tengo una duda Dime. sobre lo mismo, sobre el conjunto vacío. O sea, así no, digamos, así no aparezca el símbolo del conjunto vacío en el conjunto, aún así pertenece. Eso es lo que No, quiere no, no, decir. no, no, no. No, no, no. Si no está, por ejemplo, en el conjunto T estaba el vacío, no estaba. No estaba indicado. Como no está indicado, ¿qué le pongo? No pertenece, no está ahí. Pero en el último sí está indicado. Entonces, por eso que ahí sí le va, pertenece. ¿Ves la diferencia?
Ya comprendo. Sí, un Entonces, poquito tiene, confuso, tiene que pero estar, tiene que estar indicado explícitamente. O sea, si yo tuviera este conjunto, imagínense que tengo este conjunto. Tengo el conjunto A. El conjunto A tiene por elementos al 1, al 2 entre llaves y al vacío. ¿Qué le pondríamos acá? ¿Vacío pertenece o no pertenece al conjunto A? pertenece. Pertenece. Ahí sí, porque está ahí. Si no estuviera ahí, no pertenece. Ok, ¿De profesor, acuerdo? gracias. Muy bien. Entonces, acá, ojo, no siempre, no decía el vacío, no siempre es elemento. Tiene que estar indicado explícitamente. A ver, antes de continuar, no sé si hasta aquí hay alguna otra consulta. Voy a ver el chat. De repente en el chat hay consulta. A ver, un momentito, dejo de compartir. Descarta. A ver, chat. ¿Qué dice el chat? Dice, profe, ¿podría repetir su conjunto vacío y el vacío? Eso de conjunto vacío y el vacío. Es lo que estoy mencionando, ¿no? Eso era, Cecilia, lo que acabo de repetir, perdón, Brenda, ¿sí? El vacío no siempre es elemento. Entonces, hay dos posibilidades. Cualquier conjunto, si tú entre los elementos observas el vacío, entonces le pones pertenece. Si no está ahí, no pertenece. Facilísimo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Dice que sí, muy bien. A ver, vamos a continuar viendo. Estamos viendo relación entre conjuntos y ahora vamos a pasar a la relación de inclusión. Relación de inclusión. ¿Sí? En la relación de inclusión, igual que en la relación de pertenencia, igual que en las proposiciones, solamente hay dos posibilidades. O está incluido o no está incluido. Pero ¿quiénes? Miren, la relación de pertenencia era elemento conjunto. Ojo, pertenencia es elemento conjunto. Inclusión es conjunto, conjunto. Esa es la diferencia. Pertenencia era elemento conjunto y acá cuando estamos en inclusión es una relación exclusiva entre dos conjuntos. O sea, si yo tengo dos conjuntos, A y B, por ejemplo, están los conjuntos A y B, solamente hay dos posibilidades. ¿De acuerdo? Para estos conjuntos A y B. O está incluido y se simboliza así, o no está incluido. A incluido en B, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es A no incluido en B. Hay solo dos posibilidades. No hay una tercera, no hay ambigüedad. ¿De acuerdo? ¿Cuándo diremos que A está incluido en B? Lo cual se llama A es subconjunto de B. A ver, para que A sea subconjunto de B o incluido en B, todo elemento de A, todo elemento de A tiene que ser elemento de B. Todo elemento A tiene que ser elemento de B. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, imagínate que yo tengo acá este conjunto, el conjunto 1, 3, 5, 7, el conjunto de los impares, 1, 3, 5, 7. Y por acá yo tengo el conjunto 1, 2, acá pongo el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Pregunta, ¿puedo decir que el primero está incluido en el segundo? ¿Sí o no? No, profesor. Así es, no. ¿Por qué? Hay uno que falla, ¿no? ¿Cuál es? El 7. Para que, así es, para que el primero esté incluido en el segundo, todos, todos los elementos del primero son elementos del segundo. Todos. Si uno falla, ya no se cumple. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la opción ahí? Si no está incluido, la opción es no incluido. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver a manera de ejemplo, el mismo conjunto que hemos utilizado hace un instante, el conjunto T, tiene elementos 1, 2, 3, 4 entre llaves y 5,6. Yo tengo vamos a analizar si vamos a colocarle incluido o no incluido a los siguientes eh, casos. En el primero, por ejemplo, me dice 2, acá está, 2 entre llaves, así me dice. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Primero me dice
2 entre llaves y acá está el conjunto T. Hay dos posibilidades, incluido o no incluido. Para que esté incluido, su elemento, ¿cuál es su elemento? Su elemento es el número 2. Su único elemento tendría que ser elemento de T, pero el 2 sí es elemento de T. Ahí está, ¿no? Ahí está, ese elemento. Entonces, como ese elemento, si 2 es elemento, entonces ahí iría entre llaves, sería un subconjunto. Y si es un subconjunto, va inclusión. Su elemento del primero es elemento del segundo. Por lo tanto, el primero es un subconjunto del segundo o el primero está incluido en el segundo. ¿De acuerdo? O sea, cuando tú veas un elemento, si al elemento le pone llave, ya es su conjunto. Por ejemplo, el siguiente. El siguiente me dice lo mismo, pero en vez de 2, me está diciendo con 4. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que el número 4 no es un elemento de T. Como 4 no es un elemento, o sea, no pertenece a T, 4 no pertenece a T, entre llaves, no es subconjunto de T. El siguiente sí. ¿Por qué? Porque el 4 entre llaves es un elemento de T. Vamos a ponerlo ahí. Este 4 entre llaves, ajá, 4 entre llaves, es un elemento de T. Como 4 entre llaves es elemento de T, entonces, si al elemento le pongo llave, lo convierto en subconjunto. ¿Sí? Por eso ahí sí va inclusión. Y el siguiente me dice el 1, el 2, el 3, el 4. A ellos les pregunto acá, a ver si me están entendiendo. Ese caso, 1, 2, 3, 4, ¿está incluido en T, sí o no? No, no está incluido. Así es, así es. Ya se dieron cuenta, obvio. 4 no es elemento. Basta que uno falle y es falso. Le ponemos no incluido. El siguiente, el 2 es elemento, sí. 3 es elemento, sí. 4 es elemento, sí. Ah, ahí sí le ponemos incluido. Y el último me dice, a ver, vamos a ver, ¿todos los elementos de T son elementos de T? Claro que sí, porque es el mismo. Entonces, ese también está incluido. Es más, es una propiedad. Ahorita vamos a ver la propiedad, pero antes de ver las propiedades, yo quiero saber si hasta aquí hay alguna consulta. Profesor, disculpe, ¿y ahí el conjunto vacío? Ajá, ahorita lo vamos a poner. Ahorita lo vamos a poner al vacío. En inclusión. Es una buena pregunta. ¿Ah? Pero ahorita, en un instante lo ponemos al vacío. Estamos viendo primero lo más fácil. A ver, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Se entiende la definición? Si tú tuvieras, entonces, muy bien, si tú tuvieras, por ejemplo, 1 y el conjunto A, este es elemento conjunto, hay dos posibilidades, ¿no? Pertenece o no pertenece. Pero si tú tuvieras el 1 así entre llaves, hay dos posibilidades, o incluido o no incluido. La relación de pertenencia, elemento conjunto, la relación de inclusión, conjunto conjunto. Muy bien, me estaban preguntando, profe, el vacío, ¿a dónde se fue? Siempre ha sido un problema, ¿no? Primero vamos a ver un poco de la simbolización. Una pregunta, ¿alguien se acuerda cómo se lee este A invertido? ¿Así? Para todo. Para todo. Así es, se lee para todo. En un instante vamos a ampliar un poco más detallado eso de para todo, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo leemos nomás, un símbolo que se lee para todo, ¿sí? Yo en las paredes a veces veo que escriben así, cuando pasan la barra brava, escriben así, ¿no? Esto creo que para todo L será, ¿no? Cuando pasan la barra dejan su pinta, pues su grafite, ¿no? Para todo L, creo que ese es ese significado. Bueno, eh, entonces vamos a ver. ¿Qué nos dice acá? Para que A esté incluido en B, se debe cumplir para todo elemento del universo que si X está en A, entonces X está en B. Se debe cumplir eso. Y eso se utiliza, esa definición se utiliza para llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión, respecto al vacío, no dice, el vacío está incluido en T para todo conjunto T. O sea, con esto me está diciendo, el vacío es subconjunto. Ojo, el vacío es subconjunto de todos los conjuntos. Entonces, ojo, como hay inclusión, uno diría, profe, pero, a ver, o sea, me está diciendo que todos los elementos del vacío son elementos de T, es lo que me está diciendo, pero ¿cómo si el vacío no tiene elementos? No, el vacío no tiene elementos, acuérdate, ¿ah? Pero ahí usamos lógica, lo que vimos en la clase pasada. Así, si yo quisiera ver si el vacío está incluido en T,
Entonces, para todo elemento del universo se debería cumplir lo siguiente, que si X pertenece al vacío, entonces X pertenece a T. Eso es lo que debería cumplirse siempre. ¿Por qué digo que debe cumplirse siempre? Porque dice para todo. Entonces yo les pregunto, a ver, si X dice X pertenece al vacío, yo no sé quién es X, pero dice X pertenece al vacío. ¿Eso es verdadero o falso o no se sabe? Están demorando, ¿ah? ¿Puedes repetir, profe? La pregunta era así, yo no sé quién es X, pero dice X pertenece al vacío. ¿Eso es verdadero, falso o no se puede determinar? Chicos, ¿qué pasó? A ver, a ver. Hace un momento hemos definido el vacío. ¿Qué cosa era el vacío? El vacío es el conjunto que no tiene elementos. Ojo, no tiene elementos. Entonces, si yo digo X pertenece al vacío, cualquiera que sea el valor de X, ¿eso será verdadero o falso? Falso. Falso, pues claro, no tiene elementos. Tú puedes decir verdadero. Contra falso. Pregunta para los que estuvieron atentos la clase pasada. Si yo tengo una condicional donde el antecedente es falso, ¿todo qué venía a ser? Verdadero. Es verdadero. Es verdadero. Entonces, miren, el antecedente siempre es falso, porque el vacío no tiene elementos. Y entonces toda la condicional siempre es verdadera, siempre, se cumple para todo elemento del universo. Por eso es que siempre el vacío está incluido en T, por eso que es una propiedad. Esto que está simbólicamente, ¿cómo lo leemos? Lo leemos así. Todos los elementos del vacío son elementos de T. Pero, profe, ¿cómo todos los elementos? Claro, no hay ninguno, por eso cumple. ¿De acuerdo? Entonces, es verdadero y es verdadero siempre. Entonces, cada vez que ustedes vean vacío incluido, automáticamente es verdadero. Muy bien. Otra propiedad, acá nos dice, otra propiedad, nos dice, T está incluido en T para todo T. O sea, T es un subconjunto de sí mismo. Pero eso, ¿cómo lo vemos? Lo vemos así. Si yo quiero ver si T está incluido en T, debería cumplirse que para todo elemento del universo, nuevamente, debería cumplirse que para todo elemento del universo, si X pertenece a T, entonces X pertenece a T. En el caso anterior, nosotros habíamos partido del hecho que era falso el antecedente. Y si era falso, el antecedente era falso, porque decía X pertenece al vacío, eso es falso, el vacío no tiene elementos. Pero aquí yo no sé si el antecedente es verdadero o falso, no lo sé. ¿Por qué? Porque yo no sé quién es X y T es cualquier conjunto. Entonces yo no sé si esto, no se puede determinar por sí solo si esto es verdadero o falso. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente. Uy, lo borré. Ya, teníamos así. X pertenece a T, entonces X pertenece a T. Muy bien. Entonces, no sé si es verdadero o falso el antecedente. Lo que sí sé es que ellos dos, ¿cómo son? Iguales. Pregunta para los que estuvieron atentos la semana 1. Si en una condicional las proposiciones son iguales, ¿qué nos da la condicional? Verdura. Verdura, dice profe. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo P, entonces P, si este es verdadero con verdadero, me da verdadero. Y si es falso con falso, también me da verdadero. Entonces, esto siempre, siempre es verdadero. Por eso que siempre se cumple. Entonces, mire, a partir de la definición, cómo sacamos las propiedades. Entonces, en conclusión, un conjunto que no sea el vacío, mínimo, ¿cuántos subconjuntos tiene? Tiene dos. Todo conjunto que no sea el vacío, mínimo, mínimo, tiene dos conjuntos. ¿Cuáles son? El vacío y el mismo conjunto. Siempre, ¿ah? Vacío y el mismo conjunto. Muy bien. No sé si está claro hasta acá o algo más.
Entonces, vamos a pasar ahora a la relación de igualdad y vamos a decir dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto 1, 2, 3 es igual al conjunto 3, 2, 1. Profe, pero está en otro orden. Pero el orden no es una condición para igualdad de conjuntos. El orden no es una condición. Entonces, simplemente es que tengan los mismos elementos. ¿El 1, 2, 3 tiene los mismos elementos que el 3, 2, 1? Sí. Entonces son iguales. En conjuntos no interesa el orden. ¿El conjunto 4, 4, 4 es equivalente o es igual al conjunto 4? Sí, porque tienen los mismos elementos. En ambos, el único elemento es 4. Entonces son iguales. ¿Y qué cosa será finalmente conjuntos comparables? Dos conjuntos son comparables cuando uno está incluido en el otro. Nada más. Por ejemplo, los naturales, hace un momento lo hemos graficado, los naturales estaba incluido en los enteros. Entonces, los naturales y los enteros son comparables. O sea, basta que uno esté incluido en el otro y son conjuntos comparables. Por ejemplo, aquí, miren, aquí, por ejemplo. Estos conjuntos, lo he puesto en la nube amarilla. ¿Son comparables? Sí. ¿Por qué estos conjuntos son comparables? Porque el primero está incluido en el segundo. O sea, cuando hay inclusión, son conjuntos comparables. Cuando no hay ninguna inclusión, no son comparables. Muy bien, hasta aquí. Antes de continuar, quiero saber si hay alguna duda hasta ahí, alguna consulta. Si hay alguna consulta, me dice. Pueden activar su audio, ¿ah? Ahorita voy a pasar a leer el chat también, pero si pueden activar su audio sería mucho más fácil. Profe, ¿por qué el 0 es considerado un número natural? Ajá, esa es una pregunta. Este. Ujú. Ya. Esa es una pregunta ya un poquito eh, que sale de nuestro ámbito. Mira, eh, primero que nada, se le llama naturales porque eran observables en la naturaleza. No, por ejemplo, querían contar las vacas, ¿no? Acá hay una vaca, dos vacas, tres vacas, pero cuando no había vacas, entonces algunos consideraban que no era observable. O sea, ¿cómo vas a observar que no hay vacas? ¿O cómo vas a observar? Entonces algunos lo pusieron al cero, como que sí era la observación de que no hay vacas, y otros lo pusieron como que si bien es cierto, el cero indica que no hay vacas, pero no es algo que se puede observar. Entonces, no todos los autores coinciden con el cero como natural. Algunos lo ponen como natural y otros no lo ponen como natural. Pero como ustedes están en una competencia por puntos, ¿no? Una competencia, los primeros puntos tienen su ingreso directo, los primeros puestos. En una competencia tenemos que tener claras las reglas. Entonces, para ello, por eso les estoy diciendo que si bien es cierto, los autores no se han puesto de acuerdo, para la presa San Marcos, nosotros vamos a considerar al cero como natural. ¿De acuerdo? Eso que entonces ya en base a eso, los problemas vienen con las claves en base a lo que les estoy mencionando. Si tú ves cero pertenece a los naturales, tú le vas a poner verdadero, porque nosotros aquí estamos poniendo que eso es así, pero en otras universidades de repente no, le ponen otra cosa, dependiendo de dónde estés. A eso me estoy refiriendo. Muy bien. ¿Otra consulta? Continuamos, ¿no? Ya. El chat, una miradita rápida nomás al chat, por si acaso. Dice, profe, ¿puede repetir la parte de conjuntos comparables? Claro, conjuntos comparables era cuando uno está incluido en el otro. Por ejemplo, A y B son comparables si A está incluido en B o si B está incluido en A. Yo le puse naturales y los enteros porque son los más conocidos, ¿no? Los naturales 0, 1, 2, 3, 4. Los enteros, aparte de los naturales, menos 1, menos 2, menos 3. O sea, yo tengo naturales y más grandes son los enteros. Entonces, los naturales está incluido en los enteros. Pero como hay inclusión, son comparables. Por ejemplo, les pregunto, a ver, los racionales con los irracionales,
¿Son comparables, sí o no? Pregunta No. para todos. Pueden escribir en el chat. No, ¿no? Claro. Así es, no son comparables. El racional con irracional no son comparables. ¿Por qué? Porque los racionales no están incluidos en los irracionales y los irracionales tampoco están incluidos en los racionales. Por eso no son comparables. ¿Sí? Profe, si me ponen vacío pertenece a vacío, sería falso. Ajá. El vacío es un conjunto que tiene 0 elementos. Entonces, cuando tú pones el vacío y algo que dice pertenece al vacío, ya es falso. Cualquier cosa que sea, vacío, el 1, el 2, el 3, porque el vacío no tiene elementos. Sería recontra falso. Muy bien. ¿Continuamos? Creo que sí, ¿no? ¿Hay algo más? Ah, ya, muy bien. Siempre trato de explicar bien la teoría para poder desarrollar fácilmente los ejercicios. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más, por ejemplo, el conjunto potencia. ¿Qué cosa es el conjunto potencia? El conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado. Por ejemplo, si me dice potencia de A, me dice potencia de A es igual a todo, al conjunto de todos los X, tal que X esté incluido en A, o sea, todos los subconjuntos. Por ejemplo, imagínate que tengo esto. Tengo este conjunto T. El conjunto T tiene 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Vamos a escribir todos los subconjuntos de T. Cuando vamos a escribir los subconjuntos, enumerar los subconjuntos, empezamos siempre por el menor, el vacío. Empiezo por el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, vacío, ahí está el vacío. Luego, los que tienen un elemento. ¿Cómo se llaman los que tienen un elemento? Unitarios. El 1 entre llaves, el 2 entre llaves, el 3 entre llaves. Luego, los que tienen dos elementos. El 1, 2. El 2, 1 no lo puedo poner 2, 1 porque es lo mismo que 1, 2. El 2, 1 ya no lo pongo. El 1, 3. El 2, 3. Y luego el 1, 2, 3. Pero ¿puedo ponerlo 1, 2, 3 o puedo ponerle T? Habíamos dicho que todo conjunto siempre tenía mínimo 2 conjuntos. Siempre empieza en el vacío y siempre termina en el mismo conjunto. Ahí está. Ahí están los dos conjuntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, todos ellos son los subconjuntos de T. Ellos son subconjuntos de T. Ahora bien, si yo formo un conjunto, ahí está, yo formo un conjunto con los subconjuntos de T, a este conjunto se le llama potencia de T. Ahí está. Repito, a este conjunto se le llama potencia de T. Y entonces yo les pregunto, todos ellos, ¿qué cosa vienen a hacer para la potencia de T? ¿Son sus subconjuntos o son sus elementos? ¿Qué serían? Subconjuntos. Subconjunto, dice, ¿no? ¿Lo demás están de acuerdo? ¿Subconjuntos o elementos? Vamos a hacer un plebiscito acá. Subconjunto. Subconjunto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nosotros habíamos visto al inicio. ¿Cómo empezamos la clase hoy día? Empezamos viendo cómo se escribía los conjuntos. Y escribimos este conjunto, ¿no? Nos decía el conjunto M, habría llave, alfa, beta, teta, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos dicho, los conjuntos se simbolizan entre llaves. Y los que están adentro, ¿qué cosas son para el conjunto? Estos que están adentro son elementos, así habíamos dicho. Y yo tengo acá llaves, miren, yo tengo acá llave, llave y acá hay llave. Entonces, los que están adentro, ¿qué cosas serían para el conjunto potencia de T? Todos ellos. ¿Qué cosas son? ¿Elementos o subconjuntos? Elementos. Elementos. Así es, ellos son elementos ¿de quién? De la potencia. Son los elementos de la potencia. Pregunta, ¿cuál es la relación elemento-conjunto? ¿Pertenencia o inclusión? Pertenencia. Pertenencia. Entonces yo tengo el vacío y acá está la potencia. ¿Qué le pongo? ¿Pertenece o le pongo inclusión? Que pertenece. Pertenece. ¿Qué le pongo al conjunto T y a la potencia de T? ¿Pertenencia o inclusión? Pertenece. Pertenece, claro, porque son elementos. Tú tienes elemento conjunto. Elemento conjunto siempre es pertenencia. Elemento conjunto, pertenencia. Muy bien. Esas son propiedades. Vamos a ir anotando acá.
Lo primero, el 1, 2, 3 son los conjuntos unitarios. El 1, 2, 1, 3, 2, 3 son los conjuntos binarios. Su conjunto propio viene a ser los subconjuntos, o sea, los subconjuntos propios son todos los subconjuntos excepto el mismo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, subconjuntos propios, todos ellos, sin contar al mismo conjunto T. Vamos a ver algunas propiedades. La primera, la que le mencioné, como el vacío acá está como elemento conjunto es pertenencia. Ponemos pertenece, esa es propiedad. El vacío pertenece a la potencia de todos los conjuntos. Ahora, aparte, habíamos dicho que el vacío estaba incluido en todos los conjuntos. Y como la potencia de un conjunto, entonces también está incluido ahí. O sea, el vacío cumple las dos condiciones, pertenencia e inclusión, con la potencia. Ojo, con la potencia. Otro, el conjunto T. ¿Qué cosa es el conjunto T para la potencia? Es un elemento. Si es un elemento, entonces se escribe pertenencia. A ver, no sé si hasta ahí hay alguna consulta antes de continuar. ¿No hay? Ya. Entonces vamos a ver algunos ejemplos a manera de observación. Si el conjunto A, vamos a suponer que tiene n elementos, la cantidad de subconjuntos es 2 a la n. La cantidad de subconjuntos es lo mismo que decir la cantidad de elementos de la potencia. Entonces, cualquiera de los 2 a la n. Esa es la primera formulita. Número de subconjunto de A, 2 a la n. Por ejemplo, nuestro conjunto tenía 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿cuántos subconjuntos tiene? 2 al cubo. ¿Cuánto es eso? 8. Y acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Segundo, si nosotros queremos, por ejemplo, subconjuntos propios, los subconjuntos propios son todos los subconjuntos excepto el mismo conjunto. O sea, todos ellos excepto el mismo conjunto. Ah, ya. Entonces, al total le quitamos 1. Ahí está. 2 a la n menos 1. Si yo quiero subconjuntos, por ejemplo, no nulos, significa sin contar el vacío. ¿Cuántos vacíos hay en la potencia? Uno solo. Entonces también sería 2 a la n menos 1. Unitarios, pues unitarios es lo mismo que la cantidad de elementos. Si tiene 5 elementos, 5 subconjuntos unitarios. Si tiene 4 elementos, 4 subconjuntos unitarios. Como en el problema tiene n elementos, entonces tiene n subconjuntos unitarios. ¿De acuerdo? Ahí está. Y finalmente, cuando queremos los binarios, o sea, los de 2, hay esta formulita que es bien fácil de llegar a esa conclusión, es n menos 1 por n sobre 2. Miren la cantidad de subconjuntos unitarios. Por ejemplo, en nuestro conjunto T tenía 3 elementos. Entonces sería 2 por 3 sobre 2. Se cancela y me queda 3. Y sí tiene 3 binarios, ¿no? El 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. ¿De acuerdo? Ahora, de manera general, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que el conjunto M o el número elemento M, por ejemplo, que sea 7, M tiene 7 elementos, entonces sus conjuntos binarios sería 6 por 7 sobre 2. ¿Cuánto sería 6 por 7 sobre 2? Sería mitad, 3 por 7 y 21. O sea, cuando M tiene 7 elementos, tiene 21 subconjuntos unitarios. Y una última formulita que tal vez no se utilice mucho, pero ahí va, es la de subconjuntos ternarios. ¿Qué cosas son los ternarios? Terna viene de 3. Subconjuntos ternarios son subconjuntos de 3 elementos. N-2 por N-1 por N sobre 6. O sea, imagínense, por ejemplo, que nosotros tuviéramos que el número de elemento M fuera 9, no sé, a ver, 9, digamos. Entonces sería N-2 sería 7, N-1 sería 8 y N sería 9 sobre 6. Ese sería el número de subconjuntos ternarios. Podemos cancelar mitad, acá nos quedaría 4, tercia nos quedaría 3, 4 por 3, 12, 12 por 7, 84.
Muy bien. Esas son las formulitas principales. Nos falta ver cuantificadores, un poquito de cuantificadores, pero un momento lo dejo ahí. De repente hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso vendrá en el examen, profe. ¿Cómo dices? Eso vendrá en el examen. Ajá. En el primer examen me parece que son 4 preguntas aritméticas, ¿no? Entonces, una es proposiciones lógicas, otra es conjunto, o sea, uno. Ahora, exactamente qué va a venir, no les puedo decir, tampoco lo sé, pero sí sabemos que va a venir por lo menos una de conjunto, una de lógica, de todas maneras. Muy bien, continuamos. Cuantificadores, ¿no? Dice, son aquellas palabras que notan cantidad, se anteponen a los enunciados abiertos, formando así una proposición. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo x cuadrado más 1 igual a 10. Esto no es una proposición. No, pues yo no sé valor de x, no es proposición, no puedo determinar su valor de verdad. Si yo pudiera determinar su valor de verdad, entonces sí sería una proposición. Así como está, no puedo. Pero si yo le pongo, por ejemplo, o por ejemplo, ¿no? Si en vez de x escribo 3 más 1, 3 al cuadrado más 1 igual a 10, eso sí es proposición y es una proposición verdadera. Si en lugar de x le pongo 4 más 1, 4 al cuadrado más 1 igual a 10, también es una proposición, pero es una proposición falsa, pero es proposición. Entonces, cuando yo a x le dé un valor específico, lo convierto en una proposición. Mientras que no tenga un valor específico, entonces no es proposición, simplemente es un enunciado abierto. Pero sin necesidad de reemplazar el valor de x, si yo le pusiera, por ejemplo, así como esta no es proporción, si yo le pusiera, por ejemplo, existe un x entero tal que su cuadrado más 1 es 10, ustedes me van a decir que eso sí es cierto, porque sí existe, por ejemplo, el 3. Entonces, ojo, no estoy reemplazando, ¿ah? Yo digo, existe un entero tal que su cuadrado más 1 es 10, ustedes me dicen sí, no solamente uno, hay dos. Muy bien. Entonces, esto como ya tiene valor de verdad, esto ya es una proposición porque tiene valor de verdad. Entonces, nosotros no hemos reemplazado el valor de x sin necesidad de eso, ya lo hemos convertido en una proposición. A estos enunciados, a estas palabritas, existe algunos, pocos, muchos, todos, ninguno, todas esas palabritas que denotan cantidad y que se anteponen a un enunciado abierto para convertirlo en proposición se llama cuantificadores. Y hay de dos tipos. Los universales, cuando abarca a todos los elementos, y los existenciales. Por ejemplo, en un universal se simboliza con esa especie de A, ahí está, se nota con ese símbolo y se lee para todo o para cada, ¿sí? Con ese símbolo se está denotando. Entonces, por ejemplo acá, nos dice, para todo x perteneciente a los naturales, x más 5 es mayor a 3. En cuantificado universal, para que sea verdadero, tiene que ser verdadero siempre. O sea, tiene que ser verdadero para todo. ¿Qué pasa si uno no cumple? Ya sería falso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo reemplazo con el menor, que es 0, 0 más 5 mayor a 3, sí cumple. Con 1, 1 más 5 mayor a 3, cumple. Con 2, 2 más 5 mayor a 3, cumple. Y así. Entonces me doy cuenta que con todos va a cumplir. Entonces, como cumple con todos, ahí le ponemos otro verdadero. Pero, por ejemplo, si yo pusiera para todo número real, x al cuadrado es positivo. Pregunta, ¿eso es verdadero o falso? Si dice x cuadrado es mayor a 0. ¿Todo número real al elevado al cuadrado es positivo? ¿Sí o no? Falso. Falso. ¿Por qué? ¿Quién no cumple? Cuando el x vale 0. Así es. Pero, profe, los demás infinitos valores cumplen. Pero está bien, pero es un cuantificador universal. O sea, si uno falla, ya es falso. Si falla es falso. ¿De acuerdo?
Solo por uno, ¿ah? Entonces, para que sea verdadero, tiene que ser verdadero siempre. Si uno falla, es falso. Y en el existencial, para que sea verdadero, basta que uno cumpla. Se simboliza así, este es el símbolo, existe, se lee una especie de E mirando al otro lado. Por ejemplo, cuando me dice, ¿existe un número entero tal que su cuadrado más 1 es 10? Sí, sí existe. ¿Quién? El 3, el -3, pero existen. Entonces, basta que uno exista para que sea verdadero. Esto es verdadero porque sí existen. Profe, pero el 4 no cumple. Está bien, no hay problema. Como es existencial, basta que por lo menos uno cumpla y es verdadero. Pero si yo digo, existe un número natural tal que está entre 2 y 3, ninguno. No hay un natural ahí, ninguno. Entonces, cuando ninguno cumple, ese viene a ser un conjunto o una proposición falsa. Muy bien, a ver, lo dejo ahí. Ya, esta es toda la teoría. Ahora sí vamos a pasar a desarrollar los ejercicios. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está claro todo? Voy a ver el chat, rapidito, ya que por aquí no hay preguntas, de repente en el chat, a ver, vamos a mirar. Profe, ¿cómo sería el conjunto potencia del vacío? El vacío tiene 0 elementos, entonces la potencia, ¿cuántos elementos tendría? A ver, ayúdenme. Si el vacío tiene 0, la potencia del vacío, 1. 1, pues sería 2 a la 0, 2 a la 0 es 1. ¿Y quién es el único? ¿Quién será el único que está ahí? El vacío. Ese sería potencia del vacío. ¿Sí? Muy bien, excelente, excelente. Vamos a pertenencia, perfecto, esa era de cuando les estuve preguntando. Muy bien, continuamos. Ahora sí, pasamos a los problemas. Pasamos a los problemas. Uno fácil, primero uno fácil. A ver, dice así, da el conjunto B, se presentan las siguientes proposiciones. ¿Cuántas son verdaderas? En el primero me dice, 2 entre llaves pertenece a B. Acá está, es verdadero, ahí está. Es un elemento verdadero, el primero es verdadero. Ahí está, ¿sí? Verdadero, sí es un elemento, ahí está. Muy bien, luego me dice, el segundo me dice, 2 entre llaves incluyen B. Ah, y uno dice, pero profe, si el otro es verdadero, entonces es falso. No, no lo veas así, sino simplemente para que uno sea, por ejemplo, para que haya una relación de inclusión, el que está dentro, o sea, su único elemento, tendría que ser elemento de B. 2 es elemento de B, sí. Por lo tanto, entre llaves es subconjunto de B. O sea, también es verdadero. Los dos son verdaderos, ¿ah? Mira. Siguiente. 2 doble llave incluyen B. Ajá. Vamos a ver. Nosotros tenemos, para el siguiente, nosotros tenemos que para que haya inclusión, su elemento tendría que ser elemento de B. 2 entre llaves es elemento de B, sí. Acá está. Entonces, entre llaves es también subconjunto de B. Es verdadero. Ahí está. También es verdadero. El siguiente, 7 incluido en B, ese es recontra falso. 7 es elemento. Elemento conjunto, la relación de pertenencia. Así como está es falso. Ahí va uno falso ya. El siguiente, me dice 5 doble llave. No, me dice 5 triple llave. Doble llave no, triple llave. Ya. Pero con calma ahí. Este valor que está dentro es 5 doble llave. 5 doble llave, ¿está incluido en B? Sí, acá está. Entonces ese se le pone allá. Si 5 doble llave sí está incluido y yo le pongo otra llave, lo convierto en subconjunto. Por lo tanto, si hay inclusión, es subconjunto. Y el último me dice lo mismo pertenece. No, no pertenece. Esto no. Porque el elemento, en todo caso, es 5 doble llave. No es 5 triple llave. Elemento, no. Muy bien. Entonces nos decía en el problema cuántas son verdaderas. Hemos encontrado 4 verdaderas. Y esa sería la alternativa C. A ver, lo dejo un momento ahí para que puedan tomar captura y pueden preguntar también, ¿ah?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver. Ya, siguiente, problema 2. Ah, dice así, el profesor Germán en su clase de aritmética escribió en la pizarra 9 enunciados, ahí están los 9 enunciados. Y Benji respondió diciendo, todos son verdaderos. Entonces Benji le dice, al ojo, profe, todas son verdaderas, pero en algunas parece que se ha equivocado. Por eso es lo que nos preguntan. Dice, en las respuestas de cuántos enunciados se equivocó Benji. Entonces tenemos que analizar uno por uno el valor de verdad. Me esperan unos segunditos, en un instante regreso mientras van analizando. Unos segunditos. Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ya, vamos a determinar, tengo que determinar el valor de verdad, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces, en el primero dice, vacío pertenece a verdadero, falso o no se puede determinar. La respuesta sería, no se puede terminar. Claro, ¿por qué? Porque no sabemos cuál es el conjunto A. Acuérdate que no siempre el vacío era elemento. Su conjunto siempre, pero elemento no siempre. Pero bueno, Benji dijo que era verdadero. Por lo tanto, ¿se equivocó? Sí, se equivocó. ¿Sí? El primero entonces, Benji dijo verdadero, error, error, no sabemos quién es A. Pero a diferencia del segundo, yo no sé quién es A, pero en el segundo me dice vacío incluido. Y eso siempre, el vacío siempre está incluido. Ah, miren, miren la diferencia, ¿no? Ahora sí. Entonces el segundo es verdadero, siempre, ¿ya? El otro me dice vacío pertenece al vacío. Justo ahorita me preguntaron algo así, creo, ¿no, profe? El vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, si yo pongo algo pertenece al vacío, falso. Falso, ya está. Siguiente, vacío no tiene elementos, así es. Siguiente, vacío incluido en vacío entre llaves. Pero no importa quién es el conjunto, vacío siempre está incluido, siempre. Entonces, el cuarto es verdadero. El quinto, vacío pertenece a la potencia de vacío. Es recontra falso. Ahora, ¿por qué es falso? Miren, acá lo podemos aclarar. No dice vacío, así no dice, ¿ah? Vacío pertenece a la potencia del vacío. Pero ¿quién es la potencia del vacío? La potencia del vacío es vacío entre llaves. O sea, me están diciendo vacío pertenece a vacío, así. Esto es falso, pues, ¿no? Es como decir A pertenece a A. Es falso, ¿no? En todo caso sería inclusión. Muy bien. Entonces, ahí hay otro falso. Ya está. Y el último, no, el último de esa columna me dice, vacío pertenece a la potencia. Eso siempre, el vacío pertenece a la potencia de todos los conjuntos. Ese es verdadero. El, el siguiente, ¿qué número es? El 7, me dice, vacío pertenece a la potencia. Ojo, es lo mismo, solamente que dice, el vacío pertenece a la potencia de todos los conjuntos. También es verdadero.
El siguiente me dice vacío entre llaves incluido en la potencia del vacío. Mira, no dice así, no dice así. Vacío incluido en la potencia de la potencia del vacío. Así no dice. Pero si nosotros sacamos la potencia del vacío, eso nos va a dar vacío entre llaves. Así nos va a dar, ¿no? Entonces, vacío entre llaves está incluido en la potencia, pertenece, ¿no? Pertenece. Si nosotros desarrollamos la potencia de esto, acá está desarrollado, hay dos elementos, uno de ellos es el vacío y otro es el vacío entre llaves. O sea, pertenece sí, con pertenencia sí, pero no con inclusión, ¿no? Espere. Lo que pasa es que es el vacío, no es cualquier conjunto. Acá. A ver, así me estaba confundiendo acá. Para que un conjunto, miren, para que un conjunto esté incluido en otro, bueno, dice vacío entre es incluido, su elemento tiene que ser elemento del otro, para que haya inclusión. ¿Quién es su elemento? Su elemento es el vacío. ¿Vacío pertenece a la potencia? Claro, porque el vacío pertenece a la potencia de todos los conjuntos. Entonces, como vacío pertenece a la potencia, entre llaves es un subconjunto de la potencia. O sea, sí es verdadero, sí es verdadero. Y el último, ya para cerrar, es el mismo conjunto. Me dice, vacío entre llaves pertenece, así no dice, vacío entre llaves pertenece a la potencia de vacío entre llaves. Es como que yo le pusiera A pertenece a la potencia de A. Verdadero. Todo conjunto pertenece a su potencia. Ya le ponemos verdadero. Ahí está. Entonces, cuando dice en cuánto se equivocó Benji, se equivocó en 3. Esa es alternativa C. A ver, pueden hacer sus consultas, ¿ah? Lo dejo ahí un momento mientras que está procesando la información. ¿No hay preguntas? Me sorprende, ¿ah? Bueno, acá siempre había dudas. O está en el chat. A ver, vamos a leer el chat. Ya. Ujú. Así es. Dice, profe, ¿podría volver a explicar las dos últimas? Claro que sí. Miren, las dos últimas. A ver, eh, la número 8 dice así. Dice, vacío entre llaves incluido en la potencia de la potencia del vacío. Así dice, ya. Pero para que un conjunto esté incluido en el otro, su elemento tendría que ser elemento del otro. O sea, tendría que cumplirse esto. Y esto sí se cumple, sí es cierto, porque el vacío pertenece a la potencia de todos los conjuntos. Entonces, eso sí es cierto. Y como esto es cierto, o sea, si es elemento entre llaves, si es subconjunto, por eso que es verdadero. Y el último, estos dos valores son iguales. Entonces me están diciendo, ¿pertenece a la potencia de A? Sí, todo conjunto pertenece a su potencia. ¿Sí? Por eso que los dos nos salieron verdaderos. Muy bien, a ver, depende de otra consulta.
Ya, pasamos al siguiente entonces. Jaime observa que el reporte del Servicio Meteorológico de Senami en el reporte dice la temperatura en grados Celsius de A más B más C distritos de la capital. Y con esa temperatura forma el conjunto T 13, 21 y 16. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que algunos distritos tendrán 13, no sabemos cuántos, otros distritos tendrán 21 grados, no sabemos cuántos, y otros distritos tendrán 16 grados, tampoco sabemos cuántos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues, o sea, lo que estoy diciendo cuando digo no sabemos cuántos es que puede repetirse. Por ejemplo, puede ser 13, 13, 13, 21, 21, 16, 16, 16, 16. Por ejemplo, podría ser así. Entonces, ¿en cuántos distritos se observó? 1, 2, 3, hay 3 13, 2 21 y 4 16. Sumamos 3 más 2 más 4 y nos haría 9 distritos. Por ejemplo. Bueno, entonces ya tengo el conjunto T y luego nos dice que ese es igual al conjunto M. El conjunto T es igual al conjunto M. Y en el conjunto M, lo primerito, yo así un escaneo así rápido y nos damos cuenta que hay una potencia de 2. Entonces, ¿cuál es el único potencia de 2 en el conjunto T? 16. Entonces ellos tienen que ser iguales. Dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. A vale 4. De frente, 16 de 2 es el único. A vale 4. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a tener también, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, el siguiente me dice 3 a la B más A. Pero si me dice 3 a la B más A vale 4, hay dos posibilidades. O vale 13 o vale 21. Acuérdate, los conjuntos son iguales, entonces tienen que tener los mismos elementos. Pero si vale 21, 3 a la B más 4 es 21, entonces 3 a la B es 17. Ya no te da un número entero. En cambio, en el otro, si vale 13, entonces 3 a la B te da 9. Ahí sí, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a hacer es igualar 13 con el 3 a la B más A. A vale 4. Ahí está. Como A vale 4, pasa al otro lado, me daría 9. 3 a la B es 9, por lo tanto B vale 2. Ahí está. Ya tenemos dos, ¿ah? Ya tengo A, ya tengo B. Y finalmente, los únicos que no he igualado, los igualo. Ahí está. Esos son los únicos. No había igualado, entonces ahora sí los igualo. Ahí estaría. Pero ya tengo que A vale 4. Ojo, A vale 4. Ya tengo que B vale 2. Hasta acá sería 12. 12 más 6, 18. 18 más 6, 21. ¿Sí? Entonces, nos daría que C vale 3. Y entonces, ¿cuál es la cantidad de distritos? La cantidad de distritos sea A más B más C. Sería 4 más 2 más 3, 9. 9 distritos observados. Alternativa A. Muy bien. A ver, lo dejo ahí un momento. De repente quieren preguntar algo. No hay preguntas. En el chat siempre dudo, ¿no? De repente en el chat hay consultas. Ah, ya, eso ya estaba. Ya, entonces continuamos. Problema 4. Los integrantes de una familia se van de excursión. ¿Ya cuántos integrantes? N más 1. Para salir a explorar, nos dice, pueden formar en total 12N más 2 grupos diferentes. Pero, a ver, ¿qué significa un grupo? Por ejemplo, si van a explorar Ana con Bruno, ¿será el mismo grupo que si va Bruno con Ana o es otro grupo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es el mismo grupo o es otro grupo? Es el mismo. Es el mismo. Entonces, como es el mismo grupo, entonces estoy hablando en términos de conjuntos. Y yo lo puedo ver así. Es como que sea el conjunto Ana-Bruno. ¿No? Si yo le pongo Bruno Ana es el mismo conjunto.
Entonces, cuando queremos determinar la cantidad de grupos, yo puedo determinar la cantidad de subconjuntos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, acá nos dice, en total son n más 1 integrantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos subconjuntos puede formarse? 2 elevado a n más 1. Ahí está. 2 elevado a n más 1. Pero no dice, esa es la cantidad de grupos, ojo, pero no dice contando por lo menos un integrante. Entonces, ¿qué le estoy quitando? Le estoy quitando el vacío, porque dice por lo menos un integrante. Por eso que le estoy quitando el vacío. Y también no dice sin considerar a todos a la vez. Entonces, le estoy quitando el mismo conjunto. Ahí está. Por eso le estamos quitando 2. ¿Y cuánto es la cantidad total? La cantidad total es 2n más 2. Bueno, ese menos 2 pasa a sumar, me daría 2n más 4. Puedo factorizar 4, ¿no? Puedo dividir esto entre 4 y esto también lo divido entre 4. Me daría 2 a la n menos 1 y el otro me daría 3n más 1. Ahí está. Y aunque parezca complicado, esta es una ecuación sencilla, porque yo tengo una potencia y al otro lado tengo una expresión lineal. La potencia crece muchísimo más rápido que la expresión lineal. Por ejemplo, si n fuera, imagínate que n fuera 11, solamente 11, ¿ah? Imagínate que n fuera 11, acá sería 2 a la 10, o sea, 1024. Y el otro tendría 11 por 3, 33, más 1, 34. Este es 1024 y al otro lado 34. O sea, ahí hay una gran diferencia. La potencia siempre crece mucho más rápido que la expresión lineal. Y entonces, la respuesta para que sean iguales está en los primeros casos. ¿De acuerdo? Para que sean iguales está en los primeros. Entonces, empezamos un breve análisis, por ejemplo, acá. Podemos ir probando uno por uno, porque decimos, si esta es potencia de 2, se supone que es par. Y para que el otro sea par, n tiene que ser impar. Impar por 3 es impar, más 1 es par. Entonces, un primer valor, por ejemplo, podemos probar con 1, pero con 1 me daría 0 y al otro lado me daría 4. Ya, 1 no cumple. Con 3, acá sería 3 menos 1. ¿Sí? Y al otro lado sería, estamos probando con 3, 3 por 3 más 1, ¿no? Cuando n vale 3, en el lado izquierdo me daría 4, en el otro lado me da 10, no cumple. Pero si fuera 5, 2 a la cuarta, 16, y al otro lado sería 3 por 5 más 1, también es 16. Ese 5 es el que sí cumple. Y es el único, porque a partir de 5, ya la potencia comienza a crecer muy rápido y la lineal crece pero muy despacito, se aleja. ¿De acuerdo? Entonces solamente hay un valor que cumple que sería 5. ¿Ya? Y entonces, ¿cuántos integrantes tiene la familia? La familia tenía n más 1, o sea, 6. 6 integrantes. ¿Sí? Y entonces luego nos dice, si por seguridad el jefe decide que salgan a explorar, pero solos en grupos de 2 integrantes. ¿Sí? Entonces nos están preguntando, como dice grupos de 2, nos están preguntando los subconjuntos binarios. Pero tiene 6 elementos. ¿Cómo era binarios? 6 por 5 sobre 2. Y se acabó, facilísimo. 15. Ya está. Alternativa A. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí un momento. Pueden hacer sus consultas. ¿Se entendió? Profe, si no me acuerdo la fórmula, ¿puedo usar análisis combinatorio? Claro, claro. Sobre todo si has visto ya análisis combinatorio, está muy bien, está perfecto. Ujú. Es lo mismo, es lo mismo. Obviamente, en un examen, en cualquier examen, ¿no? No te dice utilice esta fórmula, ¿no? Exactamente, tienes que marcar la respuesta. Las pruebas son objetivas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los temas están entrelazados, ¿sí? Por ejemplo, su compañero me dice, profe, ¿puedo responder acá un problema utilizando análisis combinatorio, que es otro tema que vamos a ver de acá varias semanas todavía? Sí, y la respuesta es la misma. Los temas siempre están entrelazados, tienen que ver uno con el otro. Pues nosotros empezamos desde lo más básico y de ahí vamos aumentando, aumentando, aumentando conocimiento. Muy bien, no sé si hay otra consulta aquí. Ya, continuamos. Asun.
mucho texto, ¿no? Cuando hay mucho texto, un alumno como que se asusta un poquito, ¿no? Pero vamos a ver que acá que no está difícil. A ver, 5 estudiantes se reúnen para desarrollar una tarea grupal y toman como ejemplo al conjunto F. A ver, ¿cuáles son los elementos F? El vacío, el conjunto A, el A entre, perdón, el vacío, el A entre llaves y el A, B entre llaves. Ese viene a ser nuestro conjunto F, los elementos F. Cada estudiante expresó una idea y luego nos preguntan cuántos se equivocaron. Por ejemplo, Ana dice, eh, A doble llave es un elemento de la potencia F. Vamos a ver, acá nosotros tendríamos, miren, acá lo noto, ¿ya? Dice así, Ana dice así, A doble llave, así, es un elemento de la potencia de F. Así está, elemento de la potencia F. Entonces, si nosotros le quitamos, para que sea un elemento de la potencia, me están diciendo que esto tiene que ser un subconjunto F. O sea, los dos son equivalentes. ¿Ah? Si es un elemento de la potencia, es porque es un subconjunto F. Y para que sea su conjunto F, su único elemento tendría que ser elemento F. ¿Es elemento F? Sí, es elemento F. Y como es elemento F, tendría a veces su conjunto F y entonces pertenece a la potencia de F. O sea, el primero está bien, es correcto, ¿no? Es verdadero. Ya está. Entonces, lo que dijo Ana es verdadero. No se equivocó. Betty dice, el conjunto binario cuyos elementos son A y B. A ver, vamos a ver, un conjunto binario cuyos elementos son A y B entre llaves. Ahí está mi conjunto binario. Está incluido, o sea, está incluido en el conjunto F. A ver, ¿eso es verdadero o falso? Así, eso sí sale al ojo, ¿ah? Chicos, ¿está incluido A entre llaves, B Falso. entre llaves en F? Falso, pues. ¿Por qué? Porque el B entre llaves no es un elemento de F. Como B no es elemento de F, entonces no hay inclusión. Luego dice Carlos dice, el vacío está incluido. Mira, miren cómo empieza a decir Carlos. Carlos dice, el vacío está incluido. Suficiente. Si dice el vacío está incluido, ya no continúa, eso es verdadero. Siempre el vacío está incluido, siempre. Verdadero. Es de propiedad. ¿Sí? Ya, muy bien. Luego dice Débora. Así se escribe Débora, creo que no, ¿no? Con H creo que es Débora. Débora dice, el conjunto unitario cuyo elemento es vacío entre llaves está incluido en el conjunto potencia F. El conjunto unitario cuyo único elemento es la potencia F, vamos a colocar acá, a ver, o sea, se refiere a este conjunto, está incluido, está incluido en el conjunto potencia de F. ¿De acuerdo? Está incluido en el conjunto potencia de F. Muy bien, eso es lo que está diciendo Débora. ¿Sí? Para que haya inclusión en la potencia, su único elemento, que es vacío entre llaves, tiene que ser elemento del conjunto, o sea, elemento de la potencia. O sea, debe pertenecer a la potencia, ¿no? Y acá está en la potencia, ahí lo observamos en el recuadrito. Ahí está, es un elemento de la potencia. ¿Sí? Entonces, ese sí es verdadero lo que dice Débora. Y por último, lo que dice Fernando, el conjunto binario de elementos A y A entre llaves está incluido en la potencia F. Allá, el que está atento ya se dio cuenta que el último es falso. ¿Por qué? Es muy fácil, porque no dice así. Este conjunto de elementos A y A entre llaves dice está incluido en la potencia F. Este es recontra falso, ¿por qué? Porque para que haya inclusión, tiene que ser sus elementos. Y A no es un elemento de la potencia F. No es un elemento. Entonces, si no es un elemento, entre llaves no es un subconjunto. Muy bien. ¿Quién se equivocaron? Se equivocó Betty, se equivocó Fernando, ¿no? Entonces, dos se equivocaron. Alternativa E. ¿Cuántos estudiantes se equivocaron? Dos. Alternativa E.
A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. No hay preguntas. Pasamos a prueba 6. Luego en la siguiente sí leo el chat. Dice así, a ver, cuantificadores. Dice, Camila y Matías están practicando para rendir su examen de mate básica y Matías le muestra a Camila ese conjunto A. El conjunto A dice todos los naturales menores o iguales a 8. Entonces empieza en 0. Del 0 al 8 hay 9 elementos. Ahí estarían, vamos a ponerlos ahí. La primera dice, para todo elemento del conjunto, así dice, ¿no? Para todo X en A, dice, debe existir un elemento también en A, tal que la suma sea menor a 10. Pero ¿qué pasaría si este elemento, como debe existir, me bastaría que uno cumpla, fuera el 0? Si esto fuera 0. Entonces, ¿siempre X más 0 es menor a 10? Sí, porque lo máximo que puede ser X es 8. 8 más 0 menor a 10, claro que sí. Entonces nosotros tendríamos, el primero es verdadero, ¿no? Pues para todo X en A siempre está el 0. Con el 0, esto siempre es verdadero. Cualquier valor que tome X más 0 siempre me va a dar menor a 10. El cual es lo máximo que puede ser X8. Con 8 cumple. Y con lo demás también va a cumplir. El siguiente me dice, para todo elemento de A, X de A y Y también en A, X más 1 es menor a 2X. Esto sale falso al ojo. ¿Por qué? Porque si X fuera 0, pues no dice para todo. O sea, yo tendría Y más 1 es menor a 0. Y más 1 menor a 0. O sea, Y es negativo. Eso es falso. Y el último, ahí está, no cumple, ¿no? Y el último me dice, existe un X y existe un Y, tal que la suma de sus cuadrados es 65. Existe, claro, el 16, perdón, el 4 cuyo cuadrado es 16 y el 7 cuyo cuadrado es 49. Si yo sumo sus cuadrados, cumple. Muy bien. Entonces, dice, si Camila se equivocó en todas, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que cuando me dice Camila dijo verdadero, ese es falso. Cuando Camila dijo falso, ese es verdadero. No, y al revés creo que es. Al revés, me estoy confundiendo. Como la primera nos ha salido verdadero, es porque Camila dijo falso. Como la segunda nos salió falso, es porque Camila dijo verdadero. Y la tercera nos ha salido verdadero, es porque Camila dijo falso. Ella se equivocó en todas. Entonces dice, ¿cuál fue su respuesta? Ahí estaría, ¿no? La alternativa E. Hay que tener cuidado porque algunos podrían haber marcado la alternativa A. O sea, se guían de esto, marcan la A y esa no es la B, la E. Muy bien, lo contrario. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren preguntar algo. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo tengo una duda. Dime, dime. En la primera proposición no comprendí bien por qué, o sea, le dio a Y el valor 0. Ya, te explico. Acá en el enunciado nos dice, existe un valor de Y. Acá dice, ahí está, existe. Entonces, como existe, para que sea verdadero, me basta que uno cumpla. Entonces, nosotros cambiamos así. Esa misma proporción es decir, para todo X, espera, ponemos así, para todo X perteneciente a, existe un Y que es 0, también está en A, ¿no? Tal que X más 0 es menor a 10. O sea, ya lo reemplacé de frente, en vez de Y es 0. Cumple para todo valor X, cumple. Por ejemplo, para el 1, 1 más 0 cumple, con el 2, 2 más 0 cumple, 3 más 0, 4 más 0, hasta el 8 más 0, o hasta el 8 más 0 cumple. Entonces cumplen con todos los elementos de A. Si cumple con todos, entonces se dice que es verdadero. ¿Sí?
Ahora, si en vez de decirme existe un Y, me decía existe, no, me decía para todo Y, ahí ya era falso, pues, ¿no? No se cumple con dos, pero con el Y igual 0, con ese sí se cumple. Ya comprendí, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Otra consulta, otra duda ahí. Ya, creo que no hay. Antes de ver esto, quiero ver el chat. No dice que me esté pasando alguna del chat. Ujú. Profe, ¿me podría volver a explicar el ítem 5 de las 5? Ya estamos en las 7. El ítem 5 de las 5. Ya. Ya. A ver. Pero no estoy compartiendo. Vamos a compartir. Y ahí mismo te explico, ¿ya? En el ítem 5 de las 5 decía que el conjunto binario formado por estos, perdón, decía el conjunto binario formado por A y llaves de A, o sea, este conjunto, ¿no? Decía, estaba incluido en la potencia F. Eso es lo que decía. Y para que haya inclusión, los elementos del primero tienen que ser elementos del segundo. Entonces debería cumplirse que ambos sean elementos, pero este valor no se cumple. A no es un elemento de la potencia. Ese es el que falla. ¿Por qué? ¿Por qué A no es un elemento de la potencia? Porque la potencia es un conjunto de subconjuntos. A A le faltaría por lo menos una llave para que sea su conjunto. Entonces, como este falla, o sea, yo tengo que este elemento del primero no es elemento del segundo, entonces la inclusión es falsa. Por eso es. ¿Sí? Solo por eso. Muy bien. Último, no, nos quedan tres problemitas para terminar. Siguiente, 4, nos queda 7, 8, 9, 10, 4. Estoy contando mal. Los valores numéricos de las edades de los sobrinos de Maciel coinciden con los elementos del conjunto M. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de M. Elementos de M. X no es un número entero. Me dice X varía de 0 a 3. Podemos partir de ahí. Ahí está. Y le doy forma. El valor que tome X, acá, este valor que tome X, lo voy a dar esa forma de elemento de M. Le doy la forma para cualquier valor de X, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, como X varía de 0 a 3, primero elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado varía de 0 a 9. X cuadrado varía de 0 a 9. Luego le sumamos 1, varía de 1 a 10. Entonces, ¿qué nos dice el conjunto M? El conjunto M nos dice que sus elementos son todos los que tienen la forma de X cuadrado más 1 perteneciente a los enteros. Ya, entonces X cuadrado más 1 perteneciente a los enteros. Entonces, ¿quiénes son los enteros que están entre 1 y 10? Enteros entre 1 y 10. El 2, el 3, el 4, así hasta el 8. Ahí está. Entonces, no me decían que X sea un entero. Por ejemplo, estos valores, como tienen la forma de X cuadrado más 1, imagínate que yo lo igualo al número 4. Entonces yo tendría X cuadrado vale 3. Entonces X vale raíz de 3. Y raíz de 3 sí está en el intervalo de 0 a 3. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya tenemos los valores. Todos los enteros de 1 a 10, entre 1 y 10, está desde el 2 hasta el 9. Ahí está. Y entonces, ¿cuántos elementos? Ahí hay 8 elementos. ¿Sí? El número de elementos de M es 8. Y nos dice Maciel, como ella es buena tía,
¿no? Ella quiere salir a pasear con 2 de sus sobrinos. ¿Cuántos hay? Hay 8. ¿De cuántas maneras puede salir con 2 de sus sobrinos? O sea, me están diciendo cuántos subconjuntos binarios hay. Era n-1 por n sobre 2. Mira, 8 por 7 sobre 2. ¿Cuánto? 28. ¿Sí? Ese 28 es la alternativa B. A ver, lo dejo ahí un momento, de repente quieren copiarlo. Pueden preguntar, pueden, si tienen dudas, me dicen, por favor. ¿No hay consultas? A ver, siguiente, ¿ah? 8. Dice, en un examen de aritmética, una de las preguntas planteadas fue, tenemos los conjuntos M y L, y nos piden determinar número de potencia de M, o sea, número de elementos de la potencia M más número de elementos de la potencia de R. Analicemos el primero. En el primero me dice, X es un, X no es entero, no necesariamente, ¿no? Pero esto se tiene que cumplir. Esta fracción tiene que ser un entero, un natural, donde X es menor a 20. La fracción es un natural donde X es menor a 20. Entonces, probamos, por ejemplo, como no hice menor a 20, probamos, por ejemplo, con el número 1. A ver, si en lugar de X yo escribiera 1, vamos a probar, si en lugar de X yo escribiera 1, entonces sería 1 por 3 es 3, más 5, 8, 5 entre 4 es 2. No, perdón, 8. 1 más 3 es 1 por 3 es 3, más 5, 8. 8 entre 4 es 2. Entonces, con 1 sí hay valor entero. Profe, pero no tiene que ser la respuesta no, porque el conjunto es el conjunto de los valores X que voy a tomar. El resultado es 2, pero el valor X es 1. Entonces yo pongo 1. Ponemos el conjunto de los X. Profe, Dime, no está compartiendo. no te creo. Oye, ¿qué es muy, y yo hablando, esforzándome, escribiendo. Justamente ahora sí me salió bonito la letra. Es que fui a ver ¿cómo se llama? El chat, creo, no había consultas. Sí, 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 se me pasó, se me pasó. Ahora sí. Menos mal que me avisaron, ¿ah? Ya, ahora sí. Ya, acá le decía, ¿no? Ya. Entonces, dice, en un examen de aritmética, una de las preguntas planteadas fue, dados estos conjuntos M y L, determine el número de elementos de la potencia M más el número de elementos de potencia R. Entonces, yo tengo que ver cuántos elementos tiene M y luego cuántos elementos tiene L. Ahí está mi conjunto M. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Por ejemplo, en lugar de, como nos dice, los elementos de M son los X, pero tienen que cumplir estas dos condiciones. Tienen que ser menor a 20 y el resultado de esa aparente fracción tiene que ser un número natural. Entonces, si yo en lugar de X, ahí está el X, pongo 1, por ejemplo, cuando X vale 1, ¿ah? Sería 1 por 3 es 3, más 5, 8, entre 4, 2. ¿2 es natural? Sí. Entonces, el 1 cumple. El 1 cumple. Entonces, ese es un elemento, porque los elementos son los X. Entonces, el 1 sí cumple. Ya tengo un elemento ahí. Ya tenemos un elemento. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de X yo pongo 2? Si en lugar de X yo pongo 2, yo tendría 3 por 2, me daría 6 más 5, 11. 11 no tiene cuarta. Ah, profe, que tiene que poner un número impar para que la suma de impares me dé 4. Entonces, ¿qué pasaría si que fuera 3? Si que fuera 3, sería 3 por 3, 9. 9 más 5 sería 14. No tiene cuarta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para que al dividir entre 4, miren, miren esto, para que al dividir entre 4 nos dé un número entero, ojo, para que al dividir entre 4 nos dé un número entero, entonces el numerador
tiene que ser múltiplo de 4. Y los múltiplos de 4, ¿de cuánto en cuánto van? Van de 4 en 4. Entonces, si ya cumplió con 1, ¿cuál es el siguiente que va a cumplir? Con 5, el siguiente, más 4. Le ponemos 5 de frente. Puedes verificar, ¿ah? Por ejemplo, 3 por 5, 15 más 5, 20. Ya ves, tiene cuarta. ¿Y cuál es el siguiente que cumple? Otra vez de 4 en 4. 5 más 4, 9. El siguiente que cumple es 9. A ver, 9 por 3, 27 más 5, 32. Tiene cuarta. El siguiente, después de 9, 13. Vamos a verificar 3 por 13, 39. Más 5, 44. Tiene cuarta. El siguiente, 13 más 4, 17. Ahí está, cumple también. ¿No? 3 por 17, 51, ¿no? Más 5, no haría 56, tiene cuarta. Entonces, ya el siguiente ya no, porque el siguiente sería 21 y no dice x menor a 20. Entonces, ¿cuántos elementos hay? Hay 5 elementos. Ojo, M tiene 5 elementos. Y ahora, en el conjunto L, hay que analizarlo bien. No dice, son todos los números. Son todos los números de manera que x más 1 sobre 3 sea natural, pero que x tercio también sea un natural. Entonces, ese x más 1 sobre 3 yo lo puedo separar. Acá está, vamos a separar, ahí está. En vez de x más 1 sobre 3, es x tercios más 1 tercio. Ahora, ¿qué tenemos de dato? Tenemos de dato que x tercios es natural. Este es un número natural. Y si a un natural, yo he puesto entero, natural. X tercios es un número natural. Y si a un número natural tú le sumas un tercio, no te va a dar natural. Repito, a un natural, X tercios es natural. Si tú le sumas un tercio, ya no es natural. Entonces no hay valores. No hay ninguno. ¿De cuántos elementos tiene L? L tiene 0 elementos. Es el vacío. Nos pide el número de elementos de potencia. El primero tiene 5 elementos. La potencia 2 a la 5, 32. El segundo tiene 0 elementos. La potencia 2 a la 0, 1. No lo vayas a dejar de considerar 1. Entonces sería 33. Esa es la respuesta. Alternativa C. A ver, me dejo ahí. Nos quedan 2 preguntitas. 10 minutos para 2 preguntas. Sí, sí hacemos. Sí la hacemos. ¿Ah? Pero hasta ahí, por favor, si hay alguna consulta, me dicen. Creo que no hay consulta. En el chat, a ver, vamos a ver el chat por si acaso. Y luego no me debo olvidar de volver a compartir pantalla. No, no, ya, de nuevo. Ya, a mí me sale que sí estoy compartiendo. ¿Ah? Me avisan, por favor. Inmediatamente me avisan si no estoy compartiendo. Armando tiene un estante de cierta cantidad de libros. No sabemos cuántos libros hay. ¿De acuerdo? Todos son diferentes. Dice, pero cuando escoge por lo menos 3, existen 99 maneras diferentes de escoger por lo menos 3. ¿Sí? 99 maneras diferentes de escoger por lo menos 3. Entonces, ¿qué significa eso? Si tú escoges el de literatura, el de aritmética, el de geometría, es lo mismo a que si tú escoges el de geometría, el de literatura, el de aritmética. Es lo mismo. Es el mismo grupo. Entonces, otra vez lo que vamos a hacer es formar subconjuntos. Con la cantidad total formamos subconjuntos. No sabemos cuántos hay en total. Podemos ponerle ahí n, pues, ¿no? N es la cantidad total. Pero sí sabemos que el dato es la cantidad de maneras de escoger por lo menos 3 libros es 99. ¿Cuál es la cantidad total de maneras? Sería 2 elevado a la n. Esa es la cantidad total de sus conjuntos. Pero si me dice por lo menos 3, le tengo que quitar el vacío, le quito los unitarios y le quito los binarios. Si me dice cuántos en total, entonces repito, ¿cuántas maneras de escoger 3 libros? ¿No? 3 o más libros. Entonces, a la cantidad total le quitamos los de 0 elementos, o sea, el vacío,
los de un elemento, o sea, los unitarios, y le quitamos los binarios, que son los de 2 elementos. Ahí está. Dato, ¿cuántas maneras de coger? Manera de coger 99. ¿Cuál es la cantidad total? La cantidad total es 2 a la n. El 1, ¿por qué estoy quitando el 1? Por el vacío. ¿Por qué estoy quitando n? N viene a ser los unitarios, y n por n menos 1 sobre 2, ese viene a ser los binarios. Muy bien, entonces ahí yo ya tengo planteada mi ecuación. Y si está planteada la ecuación, ya el resto es solamente es operar. Por ejemplo, el 1 paso al otro lado, sería 100, ya está, lo primerito. Multiplico todo por 2 para olvidarme de la fracción. Ahí está, ¿no? Entonces, este sería 2n más n cuadrado menos n. 2n más n es un solo n. Y n por n cuadrado se puede factorizar. Eso lo puedo pasar al otro lado. Ahí está. Ahí está restando. Y acá nuestro análisis, mira, ya habíamos visto hace un momento que la potencia siempre crece muchísimo más rápido que el producto. Siempre la potencia crece mucho más rápido que el producto. Entonces, cuando tú veas una expresión con potencia y al otro lado con un producto, lo que tienes que hacer es buscar los menores valores posibles, porque en los mayores no va a haber solución. A ver, yo tengo así, el análisis es muy fácil, me prestan atención. ¿Cuál es la menor potencia de 2? Ojo, estoy preguntando por la menor potencia de 2 que sea mayor a 200. La menor potencia mayor a 200. 256, que sería 2 a la 8, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. La menor potencia mayor a 200 es 256. Sería 2 a la 8, o sea, 2 elevado a 7 más 1. Entonces, n valdría 7. Y si n vale 7, este sería 7 por 8 más 200. O sea, sí cumple. Por eso le decía, siempre tienen que buscar las menores potencias, los menores valores. Con n igual 7 cumple. Y ya tenemos n igual 7. Y en el problema decía, ¿cuántos libros tienen dicho estante? N, o sea, 7. Alternativa D. Ahí está. Nos quedaría un problemita. El último está fácil, pero hasta acá no sé si hay alguna consulta. Pueden preguntar. Profesor, Dime. ¿podría explicar, bueno, qué fórmulas ha usado para, o sea, con lo que he igualado el 99? Ya. Primero, cuando me dice 2 a la n, ese es el total de subconjuntos. Como tiene n elementos, ¿cuántos subconjuntos hay en total? 2 a la n. Pero le voy a restar. Nos dice la cantidad de subconjuntos que tengan por lo menos 3 elementos. Entonces al total le tengo que quitar el vacío, los unitarios y los binarios. Ese 1 es por el vacío. Le estoy quitando 1 por el vacío. De todos los subconjuntos le quito 1 por el vacío. Ese n que le quito son los unitarios. Como tiene n elementos, tiene n unitarios. Y esto último que le estoy quitando, que es n por n más 1 sobre 2, esos son los binarios. Porque me dice, por lo menos 3 hay. Entonces le tengo que quitar también, le tengo que quitar los binarios. ¿Sí? Esas son las formulitas. Entonces, si yo al total le quito los que tienen 0 elementos, 1 elemento y 2 elementos, esa resta, ¿qué me da? Los que tienen por lo menos 3. Puede ser 3, puede ser 4, etc. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Lo demás? ¿Tienen alguna otra consulta? Ya, último. Dice así, en una reunión hay 7 hermanos. Nos dan las edades de los 7 hermanos, ¿no? 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 15. Y dice, con respecto a este grupo, determine el valor de verdad de lo siguiente. Por ejemplo, la primera dice, existe un hermano cuya edad aumentada en 8 es menor que la del otro. Pero para que sea verdadero, como dice existe, bastaría que yo encuentre uno. ¿Cuál? El 6. Porque si yo a 6 le aumento 8, me daría 14. Es menor a 15, cumple. Entonces el primero cumple. Como es un existe, con uno es verdadero, ya todo es verdadero. Es verdadero porque cumple para 6. Siguiente. Para cualquier par de hermanos, la suma siempre es menor que 27.
Y eso es falso. ¿Por qué? Porque si yo sumo este par de hermanos, 12 y 15, la suma no es menor a 27, la suma es 27. Es falso porque no cumple para 12 y 15. La siguiente. Dice, no es cierto que existe al menos un hermano cuya edad tenga 2 divisores positivos, solo 2. O sea, cuando tiene 2 divisores me está diciendo primo, un número primo. ¿Habrá algún hermano cuya edad es un número primo? Sí, no solamente uno, hay 2, el 11 y el 7, pero hay. Entonces cuando dice no es cierto que, es falso. ¿De acuerdo? Con el 7, con el 11 son primos, ¿de acuerdo? Con los cuales sí tiene 2 divisores positivos. Y el último me dice, para cualquier terna, nuevamente, ¿qué cosa es terna? Terna es un grupo de 3. Entonces, cuando me dice terna de edades, me dice un grupo de 3 edades. Para cualquier grupo de 3 edades, su suma siempre es menor que una de ellas. A ver, solamente considerando los primeros, si yo sumo 6 más 7 más 8, ¿no? Ahí me da 21. Y no hay ninguno que tenga 21, ni más. Ahí nomás ya falló. O sea, con el primerito nomás ya falló. La suma mínima es 21. Y ninguna edad tiene 21. Ni más a 21. Entonces, nos decía, determine valores de verdad. ¿Cuáles son verdaderas? Es verdadera solamente la primera. Solo uno. Alternativa B. Muy bien. A ver, no sé si acá hay alguna consulta. No te olvides que te voy a mostrar las claves, los ejercicios de propuestos para que ustedes puedan trabajar en casa y comparar sus resultados. No sé si hay alguna duda aquí, alguna consulta. Ejercicios, entonces, ahí está. Claves. Ahí están las claves. Ejercicios propuestos. Tómenle captura ahí. Practiquen. Esto de aritmética, matemática en general es práctica. Es solo práctica. No hay nada complicado ahí. ¿Listos? Muy bien. Entonces dejo de compartir. Y ya con esto estamos terminando nuestra clase segunda, semana 2, semana de aritmética. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué vamos a ver el próximo jueves? Operaciones con conjuntos, unión, intersección, diferencia simétrica y las propiedades de operaciones con conjuntos. ¿De acuerdo? Eso sería todo por hoy. Hasta el próximo jueves. Chao. Nos vemos. Gracias, profe. No, profesor, muchas gracias. Nos vemos. Chao.